Espera, para todo lo que estás haciendo ahora mismo. Porque lo que está pasando en este momento en redes sociales con Emilia, con Tini, con Rodrigo de Paul está haciendo que la gente se posicione y no de forma discreta, no de forma sutil, no con un comentarito por acá y uno por allá. Estamos hablando de movimientos que la gente está detectando, pantallazos que se están viralizando, nombres que están desapareciendo de listas de seguidos y una comunidad entera que está eligiendo bandos sin que nadie se los haya pedido. Esto ya no es solo un rumor, esto ya no es solo chisme de pasillo, esto se convirtió en algo mucho más grande, se convirtió en una guerra de opiniones que tiene a medio internet partido exactamente en dos. Y hoy, en este video vamos a entrar en todo eso, vamos a analizar qué se está comentando, qué se está viendo, qué se está interpretando, vamos a hablar de los unfollows que tienen a la gente enloquecida, de los bandos que se están formando, de quienes parecen estar tomando partido de un lado y del otro, y de por qué esta situación tiene a toda una comunidad completamente dividida. Pero antes de entrar en todo eso, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si encontraste este video, si sientes que este tema te genera algo, ya sea curiosidad, ya sea opinión formada, ya sea que simplemente quieras entender qué está pasando, dale al botón de suscribirte, activa la campanita, porque este canal es el lugar donde analizamos estas dinámicas sociales sin filtros, sin miedo y con toda la energía que el tema merece. Este video va a durar aproximadamente 1 hora y te lo digo ya, no te vas a aburrir porque hay capa tras capa de cosas que analizar, así que quédate, esto apenas empieza. Bienvenido, bienvenida, empecemos. Para entender lo que está pasando ahora mismo tenemos que dar un paso atrás, porque si llegaste a este video sin contexto necesito ponerte al día, y si ya sabes de qué va todo esto, aguanta porque voy a añadir perspectivas que quizás no habías considerado. Todo parte de una situación que lleva meses siendo el centro de conversación en Argentina, en Latinoamérica, y que eventualmente cruzó fronteras hasta convertirse en un tema global dentro de determinadas comunidades de Internet. Tini Stoessel, Rodrigo de Paul, Emilia Mernes. 3 nombres que, antes de toda esta tormenta, existían en universos distintos aunque con conexiones. Tini, una de las artistas más importantes de su generación en el mundo hispanohablante. De Paul, uno de los futbolistas argentinos más reconocidos del momento, campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina. Y Emilia Mernes, cantante que ha venido creciendo de forma exponencial en la escena musical latina, con un perfil artístico propio y una fanbase muy leal. Lo que se comenta públicamente, lo que la gente ha estado analizando en redes, es que estas 3 figuras quedaron conectadas por una situación personal que nunca fue confirmada ni desmentida de forma oficial por ninguna de las partes involucradas. Y justamente eso, ese silencio, ese espacio vacío entre lo que se dice y lo que se confirma, es lo que ha generado el caldo de cultivo perfecto para que Internet explote. Porque en el mundo de las redes sociales de hoy, el silencio se interpreta. Siempre. Si una figura pública no habla, la gente habla por ella. Si una figura pública no desmiente, la gente asume. Y si una figura pública empieza a hacer movimientos en sus redes sociales, ya sea seguir, dejar de seguir, dar like, quitar un like, repostear o dejar de repostear, la gente lo detecta, lo captura, lo analiza, lo comparte y lo convierte en narrativa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. La gente está monitoreando, la gente está comparando, la gente está sacando conclusiones. Y lo más importante para entender este fenómeno, la gente está eligiendo bando. Esto ya no es solo un tema de 3 personas, esto es un fenómeno cultural de cómo las audiencias modernas se relacionan con las figuras públicas, cómo proyectan sus propios valores en estas situaciones y cómo las redes sociales amplifican y distorsionan todo hasta convertirlo en algo que ninguno de los involucrados controla del todo. Vamos a desmenuzar todo eso, empezando por lo más concreto, lo que se está comentando sobre Emilia y los movimientos en redes que tienen a la gente hablando. Bien, vamos al núcleo de lo que la gente está observando y de lo que más se está hablando en este momento. Emilia Mernes, una artista que viene construyendo su carrera con mucho trabajo, con lanzamientos que han funcionado, con una comunidad de fans bastante sólida y vocal, una figura que dentro de la escena musical argentina y latinoamericana tiene un nombre que suena cada vez más fuerte. Pero en las últimas semanas, lo que la gente está viendo no tiene tanto que ver con su música, tiene que ver con sus redes sociales, tiene que ver con quién la sigue, quién no la sigue, quién interactúa con ella y quién parece haber tomado distancia. Y aquí es donde esto se pone muy interesante desde un punto de vista social, porque los unfollows en redes sociales, especialmente entre figuras públicas, se han convertido en un lenguaje propio, son señales, son mensajes que no requieren palabras, son declaraciones silenciosas que la gente decodifica en tiempo real. Lo que se comenta, lo que la comunidad ha estado señalando, es que ciertos perfiles que antes tenían algún tipo de conexión digital con Emilia parecen haber tomado distancia, no de forma ruidosa, no con una declaración, no con un comunicado, sino con el movimiento más silencioso y al mismo tiempo más elocuente del mundo digital contemporáneo, el unfollow. Esto ha hecho saltar todas las alarmas dentro de su fanbase y fuera de ella también.
Porque para muchos esto no es casualidad. Para muchos estos movimientos tienen una lógica, tienen una dirección, tienen un mensaje implícito que la gente está interpretando de formas muy distintas. Hay quienes dicen que esto es una toma de posición clara, hay quienes dicen que estás leyendo demasiado en un botón, hay quienes están haciendo capturas de pantalla y comparando estados actuales con estados anteriores para documentar los cambios, y hay quienes simplemente están comiendo palomitas y viendo cómo se desarrolla todo esto desde la tribuna. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa y hablar de algo importante, porque creo que es necesario para entender la magnitud de lo que está pasando. En el mundo de las redes sociales actuales, la narrativa se construye colectivamente. No hay un periodista, no hay un medio, no hay una figura de autoridad que decida qué es relevante y qué no. La comunidad decide, la comunidad observa, la comunidad interpreta y la comunidad distribuye. Lo que significa que cuando algo como esto ocurre, cuando hay movimientos detectables en los perfiles de figuras públicas que tienen millones de seguidores, la velocidad con la que eso se convierte en tema de conversación es absolutamente brutal. Y lo que se está comentando sobre Emilia específicamente es que parece estar en el centro de una narrativa que ella misma no ha alimentado públicamente, al menos no de forma directa. Lo que la gente está viendo es que mientras ella mantiene su actividad normal, su contenido, sus publicaciones relacionadas con su música y su vida, alrededor de ella se está formando una conversación que ella no controla. Eso, desde un punto de vista de gestión de imagen pública, es uno de los escenarios más complicados en los que puede encontrarse cualquier figura pública, porque no puedes combatir lo que no se dice directamente. No puedes desmentir una percepción colectiva de la misma manera que desmentirías una declaración concreta. Y lo que la comunidad está observando, lo que la gente está comentando, es que esta situación parece estar afectando cómo ciertos sectores del público la perciben, independientemente de cuál sea la realidad detrás de todo esto. Ahora, y esto es importante, lo que yo te estoy compartiendo es el análisis de lo que se comenta, de lo que la gente está viendo e interpretando. No es un veredicto, no es una afirmación de lo que realmente ocurrió o está ocurriendo en las vidas privadas de estas personas. Lo que sí es un hecho observable es que la conversación existe, que tiene una escala significativa y que está generando reacciones que van mucho más allá del círculo inmediato de las personas involucradas. Oye, antes de continuar necesito preguntarte algo y quiero tu opinión real en los comentarios. Cuando ves este tipo de movimientos en redes, unfollows entre famosos, cambios en quién interactúa con quién, ¿lo interpretas como una señal con significado o crees que la gente le da demasiada importancia a botones de seguir? Déjame tu respuesta abajo. Esto me parece fascinante porque divide a la gente en dos posiciones muy distintas. Mientras tanto, vamos a la siguiente capa de este análisis, el efecto que todo esto está teniendo en las comunidades de Internet. Esto se está poniendo muy raro, y lo digo en el sentido más fascinante del término, porque lo que está ocurriendo en redes sociales alrededor de esta situación ya sobrepasó la fase de comentario aislado hace mucho tiempo. Estamos en la fase donde la cosa se está dividiendo, visiblemente, audiblemente, con fuerza. Ya no es solo un tema de ellos, es toda la comunidad opinando, y cuando digo toda la comunidad no estoy exagerando, estamos hablando de diferentes generaciones de usuarios, de fans de distintos perfiles, de personas que quizás nunca se habrían cruzado en internet, pero que ahora están en el mismo hilo de conversación, en los mismos posts, en los mismos videos, tomando posición. Esto ya no es solo un rumor, es una guerra de opiniones, y las guerras de opiniones en internet tienen dinámica propia. Vamos a analizar cómo funciona esto porque creo que es importante entenderlo más allá del chisme puro. Hay algo muy revelador sobre cómo funciona la cultura digital de hoy en la forma en que la gente está reaccionando a esta situación. Primero, la velocidad. Cuando algo así explota en redes, la velocidad de propagación es inmediata. Un pantallazo, un tweet, un video corto de reacción, y ya tienes miles de personas opinando antes de que haya tenido tiempo de procesarse si la información es completa, parcial o si hay contexto que se está perdiendo en el camino. Lo que la gente está viendo es que los comentarios sobre esta situación están apareciendo en espacios muy distintos, no solo en los perfiles directamente relacionados, están apareciendo en los comentarios de publicaciones que no tienen nada que ver con el tema, están apareciendo en videos de YouTube de contenido completamente diferente, están apareciendo en foros, en grupos privados, en stories de personas que tienen audiencias pequeñas pero muy engaged. Eso dice algo sobre el nivel de penetración que ha alcanzado esta conversación. Segundo, los influencers y creadores de contenido. Aquí es donde el fenómeno escala de forma exponencial, porque cuando los creadores de contenido que tienen audiencias propias, que tienen comunidades propias, empiezan a tocar el tema, lo que antes era una conversación se convierte en un ecosistema. Lo que se comenta es que hay figuras del mundo del entretenimiento digital, del mundo del comentario de cultura pop que están posicionándose, algunos de forma explícita analizando la situación directamente, otros de forma más implícita a través de sus interacciones, de lo que comparten, de lo que no comparten. Y eso tiene un efecto multiplicador, porque sus audiencias los ven posicionarse y tienden a posicionarse en la misma dirección o a posicionarse en contra. Cualquiera de las dos opciones genera ruido, cualquiera de las dos opciones alimenta el ciclo.
Hay algo que quiero que consideres. Cuando una figura pública con millones de seguidores toma posición en un tema como este, aunque sea de forma velada, aunque sea a través de un simple like o de un repost, está enviando una señal a su comunidad, y las comunidades son sensibles a esas señales. No porque la gente sea tonta, sino porque las comunidades de fans funcionan con códigos, funcionan con lenguajes compartidos, funcionan con la capacidad de leer entre líneas que se desarrolla precisamente por estar constantemente en contacto con esa figura. Lo que está pasando ahora mismo es que esos códigos se están activando y la gente que los entiende está reaccionando en consecuencia. Los comentarios que se están viendo, lo que la gente está escribiendo, lo que está circulando, muestra un patrón bastante claro. Hay personas que están defendiendo activamente a Emilia, que están señalando que la narrativa que se está construyendo alrededor de ella no es justa, que están pidiendo que se le dé el beneficio de la duda. Y hay personas que están tomando la posición contraria, que están interpretando cada movimiento en redes como una confirmación de una narrativa que ya tenían formada. Y luego hay un tercer grupo, que quizás es el más interesante sociológicamente, las personas que están simplemente ahí, observando, sin posicionarse públicamente, pero que claramente están siguiendo todo con atención. Esos son los espectadores silenciosos, los que no comentan pero que están viendo, procesando, formando opinión. Y aquí es donde yo quiero hacer una observación que creo que es importante. Cuando la gente toma partido en situaciones como estas, raramente solo por las personas involucradas. La mayoría de las veces, la posición que toma la gente dice algo sobre sus propios valores, sus propias experiencias, sus propias percepciones de qué es justo y qué no lo es. Hay gente que en esta situación ve un patrón que reconoce de su propia vida o de lo que ha observado en el mundo, y eso genera una respuesta emocional genuina. No es solo interés por el chisme, es una proyección de algo propio. Y eso es lo que convierte este tipo de situaciones en fenómenos culturales que van mucho más allá de las personas directamente involucradas. Vamos a hablar ahora de algo que todavía no hemos tocado directamente y que es una parte crucial de este análisis, el lado de Tini y de Paul. ¿Quiénes parecen estar posicionándose con ellos? ¿Por qué? ¿Y cómo eso está siendo percibido por la otra mitad del Internet? Hablemos del otro lado del tablero. Porque si hay una cosa que caracteriza una verdadera división en Internet es que ambos lados tienen representantes, ambos lados tienen voceros voluntarios o no, ambos lados tienen una narrativa que lo sostiene. Y desde la percepción pública, desde lo que la gente está comentando y lo que se está observando, hay un grupo bastante claro que parece estar del lado de Tini y de Paul en cómo se está interpretando esta situación. Antes de continuar, quiero ser muy claro, no estoy diciendo que Tini ni de Paul hayan pedido a nadie que tome partido, no hay evidencia de eso. Lo que estoy analizando es la percepción pública, cómo la gente está interpretando los movimientos que observa y qué narrativas se están construyendo de forma orgánica en las comunidades digitales. Con eso dicho, vamos a lo que se está viendo. Tini Stoessel es en este momento una de las artistas con mayor capital de simpatía en el mundo hispanohablante. Su trayectoria, que viene desde la infancia con Violeta, su evolución como artista adulta, su capacidad de reinventarse musicalmente y su historia personal, que ha sido pública en muchos aspectos, han generado una conexión emocional con una fanbase que es absolutamente leal y que es absolutamente vocal. Su comunidad de fans, conocidos como tinistas, es una de las comunidades de fanbase más organizadas y más activas del mundo digital latinoamericano. Tienen estructuras, tienen protocolos, tienen formas de movilizarse que rivalizan con las de cualquier fanbase global. Y cuando esta comunidad percibe que su artista está en el centro de una situación que la puede afectar negativamente, la respuesta es inmediata, es masiva y es coordinada. Lo que la gente está viendo es que dentro del universo de figuras que orbitan alrededor del mundo de Tini, ya sea músicos, productores, creadores de contenido que han colaborado con ella, personas del mundo del espectáculo argentino e internacional, parece haber una tendencia hacia un posicionamiento implícito que muchos interpretan como solidaridad con ella. No estamos hablando de declaraciones públicas en la mayoría de los casos, no estamos hablando de comunicados o de posts directamente alusivos a la situación, estamos hablando de la misma moneda, los movimientos silenciosos, los likes que aparecen o desaparecen, los follows que se mantienen o que cambian, las interacciones que existen o que de repente dejan de existir. Y la comunidad que está monitoreando todo esto lo está registrando, lo está catalogando, lo está convirtiendo en mapa. Hay gente que literalmente está haciendo seguimiento de quién sigue a quién dentro de este ecosistema de figuras públicas. Y lo que están reportando, lo que están compartiendo es que hay un patrón que parece confirmar la narrativa de que hay personas tomando partido del lado de Tini y de Paul de una forma que, si bien silenciosa, es bastante consistente. Pero no todo el mundo lo ve igual, y esto es importante decirlo, porque hay voces que están señalando que interpretar estos movimientos como una toma de posición deliberada es quizás proyectar intención donde puede no haberla, que las personas tienen sus propias razones para interactuar de ciertas maneras en redes sociales que no necesariamente tienen que ver con el drama del momento.
Hay gente que está pidiendo cautela, que está recordando que no siempre lo que parece es, que está señalando que en más de una ocasión Internet ha construido narrativas complejas sobre la base de evidencia muy limitada o muy parcial. Y esa voz también merece espacio en este análisis, porque lo que hace que esta situación sea tan fascinante es precisamente esa tensión entre los que dicen hay señales claras y los que dicen están interpretando demasiado. Esa tensión en sí misma es parte del fenómeno, esa tensión es la que mantiene viva la conversación. Ahora, Rodrigo de Paul, hablemos de él un momento porque su posición en todo esto es particular. Es una figura que viene de un mundo distinto al de Tini, el mundo del fútbol, que tiene su propia cultura, su propia lógica de fanbase y sus propias dinámicas de comunidad. Lo que la gente está observando desde el lado de Paul es algo que dentro de la comunidad futbolera y más allá de ella ha generado sus propias conversaciones. Hay personas que lo están defendiendo con argumentos basados en su trayectoria deportiva, en su figura pública como jugador, separando completamente lo personal de lo profesional. Y hay personas que están haciendo exactamente lo opuesto, mezclando las dos esferas y formando opinión sobre él como figura pública total. Lo interesante de su caso es que su exposición en redes comparada con la de Tini o la de Emilia es diferente. Está en un mundo donde la cultura de la exposición personal funciona de otra manera y sin embargo está siendo parte central de una conversación que es fundamentalmente una conversación de cultura pop, de internet, de redes sociales. Eso crea una dinámica particular, porque su comunidad, la gente que lo sigue por el fútbol, interactúa con esta situación de una manera distinta a como lo hace la comunidad que lo conoce a través de su relación con Tini. Y esas dos comunidades, con sus códigos distintos, con sus formas distintas de procesar la información, están ahora mezcladas en la misma conversación. Y eso añade una capa de complejidad al fenómeno que creo que no se ha analizado suficientemente. Pero todo lo que hemos analizado hasta ahora nos lleva al punto más importante de este video, el punto que es la conclusión lógica de todo lo que estamos viendo, la división total, Internet completamente partido en dos. Y llegamos aquí, al punto donde todo lo que hemos analizado converge, al punto que es en muchos sentidos el corazón de por qué este video existe, por qué tú sigues aquí después de casi una hora. Internet está partido en dos, no metafóricamente, no exagerando. Literalmente, si abres cualquier post relacionado con este tema, cualquier comentario en cualquier plataforma, lo que vas a encontrar es una división que es casi perfectamente simétrica. Los que están de un lado, los que están del otro, y muy poco espacio en el medio. Pero antes de hablar de qué está pasando ahora mismo, quiero hacer una pregunta que creo que es fundamental. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué una situación entre figuras públicas que no conocemos personalmente genera este nivel de respuesta emocional en millones de personas? Y la respuesta tiene varias capas. La primera capa es la más obvia, identificación. Cuando las personas ven situaciones que reconocen, situaciones que resuenan con experiencias propias o de personas cercanas, la respuesta emocional es genuina, no es fabricada, no es exagerada artificialmente, es real. Y cuando esa respuesta emocional se combina con el anonimato relativo que ofrecen las redes sociales, la gente se siente libre de expresarla sin filtros. La segunda capa es más sutil, la narrativa moral. Las situaciones como esta siempre tienen componentes que la gente puede leer en términos de bien y mal, de víctimas y villanos, de lo correcto y lo incorrecto. Y cuando la narrativa tiene esos componentes, la gente no puede ser neutral, porque ser neutral frente a una situación que se percibe como moralmente clara se siente como complicidad con el lado equivocado. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Hay una parte de Internet que ha construido una narrativa moral alrededor de esta situación. Y dentro de esa narrativa hay héroes y hay villanos. Y la gente está eligiendo de qué lado de esa narrativa colocarse. Lo que hace que esto sea tan explosivo es que los dos bandos tienen narrativas morales distintas. No están de acuerdo en quién es el héroe y quién es el villano. Ambos lados tienen su propia lectura de lo que está bien y lo que está mal. Y ambos lados sienten que la verdad está de su lado. Lo que se está viendo en concreto, lo que la gente está observando en redes, es que las discusiones han subido de temperatura de forma significativa. Hay hilos de Twitter con miles de respuestas donde los dos bandos se están enfrentando directamente. Hay posts de Instagram con comentarios divididos de una forma que es literalmente mitad de un lado y mitad del otro. Hay videos en TikTok que están generando duetos y respuestas que alimentan el ciclo constantemente. Y hay algo que es particularmente interesante desde un punto de vista de comportamiento digital. La polarización está aumentando, no disminuyendo. A medida que pasa el tiempo y la conversación continúa, los dos bandos no están acercándose, se están alejando. Las posiciones se están volviendo más duras, más absolutas, más intransigentes. Eso es lo que los investigadores de comunicación llaman efecto de cámara de eco. Cuando estás rodeado principalmente de gente que piensa como tú, cuando el algoritmo te muestra mayoritariamente contenido que confirma tu posición, la radicalización de esa posición es casi inevitable.
Y las redes sociales están diseñadas en mayor o menor medida para alimentar ese ciclo, porque el conflicto genera engagement, la polarización genera interacción, y la interacción es lo que los algoritmos recompensan. Ahora, ¿qué significa todo esto para las personas directamente involucradas? ¿Qué significa para Emilia, para Tini, para DePaul existir en el centro de una tormenta que tiene esta escala? Desde el exterior, desde lo que podemos observar públicamente, cada una de estas figuras parece estar manejando la situación de una manera distinta, y esas distintas maneras de manejarla están siendo también interpretadas por sus respectivas comunidades. El silencio se interpreta, la actividad normal se interpreta, cada cosa que publican o que dejan de publicar se pone bajo la lupa y se analiza en el contexto de todo lo que está pasando. Ese nivel de escrutinio, esa presión constante de ser interpretado en tiempo real por millones de personas, es algo que pocas personas que no han vivido esa exposición pueden comprender verdaderamente. Y aquí quiero abrir un espacio para la empatía, no porque quiera bajarte el ánimo, no porque quiera hacer el video menos entretenido, sino porque creo que es importante no perder de vista que detrás de los perfiles de redes sociales, detrás de los millones de seguidores, detrás de las figuras públicas que analizamos, hay personas reales. Personas que tienen vida privada, personas que tienen emociones, personas que están navegando situaciones difíciles, cualquiera que sea la naturaleza real de esas situaciones, bajo un nivel de exposición y presión que la mayoría de nosotros nunca tendremos que experimentar. Eso no significa que no podamos analizar el fenómeno social, no significa que no podamos tener opiniones, significa que la forma en que lo hacemos importa y que hay una diferencia entre analizar con perspectiva y atacar sin información. Pero volvamos a la división, porque hay algo que todavía no hemos dicho y que es tal vez lo más importante de todo. Esta división no va a resolverse pronto. ¿Por qué? Porque no hay un árbitro, no hay un momento claro donde alguien salga a decir esto es lo que pasó, punto final. Incluso si alguna de las partes involucradas hiciera una declaración, hay una parte de internet que la creería y otra que no. La narrativa ya tiene vida propia, ya es más grande que cualquier declaración que alguien pueda hacer. Y eso es un reflejo del mundo en el que vivimos ahora mismo, un mundo donde las narrativas que se construyen en Internet tienen una inercia propia, donde la realidad y la percepción de la realidad son dos cosas que viajan en paralelo pero que no siempre se encuentran. Lo que es fascinante y lo que creo que este fenómeno nos muestra de forma muy clara es que las redes sociales no solo reflejan conversaciones, las crean, las alimentan, las amplifican y a veces las distorsionan de maneras que ninguna de las personas involucradas puede prever ni controlar. Estamos viviendo en tiempo real uno de esos momentos donde eso es completamente evidente. Bien, hemos llegado al final de este análisis, casi una hora después, y espero que lo que hayamos hecho hoy no sea simplemente hablar de drama, sino entender por qué el drama importa, por qué la gente se engancha, por qué esto nos dice algo sobre cómo funcionamos como sociedad digital. Lo que está pasando con Emilia, con Tini, con DePaul y con el Internet tomando partido alrededor de ellos es un caso de estudio en tiempo real de cómo funciona la cultura de las redes sociales en este momento. Es un caso de estudio sobre la velocidad con la que se construyen narrativas, sobre cómo la gente proyecta sus valores en las situaciones de los demás, sobre cómo los unfollows se convierten en declaraciones, sobre cómo los bandos se forman sin que nadie los convoque formalmente. Y ahora te toca a ti, porque este video solo tiene sentido completo si tú contribuyes a la conversación. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y me respondas esto. ¿De qué lado estás? ¿Crees que los movimientos en redes que la gente está observando tienen significado real o crees que se está construyendo una montaña de un grano de arena? ¿Sientes que Emilia está siendo juzgada de forma justa o injusta? ¿Crees que Tini y DePaul están recibiendo un apoyo que merecen o que la narrativa los está favoreciendo de forma desproporcionada? Dime lo que piensas, con respeto, con perspectiva, pero sin miedo. Si este video te llegó, si te pareció que analizamos algo con profundidad y con honestidad, necesito pedirte 3 cosas. 1. Dale like a este video. Ahora, ese botón es lo que le dice al algoritmo que este contenido merece ser visto por más gente, y si crees que este análisis vale la pena, el like vale la pena. 2. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte nada, porque esto no ha terminado, esta situación va a seguir evolucionando y vamos a estar aquí para analizarlo todo. 3. Comparte este video con alguien que tú sabes que tiene una opinión formada sobre todo esto, con alguien del bando contrario al tuyo si puedes, porque las mejores conversaciones ocurren cuando dos perspectivas distintas se encuentran. Esto es todo por hoy, gracias por quedarte casi una hora con este análisis, gracias por ser parte de esta conversación y recuerda, el internet está partido en dos, sí, pero la forma en que tú participas en eso, el tono que usas, la perspectiva que aportas, eso también importa. Hasta el próximo